Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un pequeño video sobre la defensa de un proyecto. Mi nombre es Melquisedec Reyes García. Vamos a hablar un poco sobre los delitos contra la vida, hacer una comparación entre el Código Penal de 1983 y el Código Penal del 2017 en Honduras, que es el vigente. Y ese proyecto pues va a fundamentarse en comparar de alguna manera esos dos códigos, específicamente en esos capítulos referentes a los delitos contra la vida. Cabe destacar que pasaron 30 años para que el Congreso Nacional pudiese hacer una derogación total del Código Penal y poderlo reformar en su totalidad. Algunos artículos pues fueron reformados con el pasado de los años. Sin embargo, esa fue una derogación total del decreto y poder crear un nuevo Código Penal de Honduras. Es importante recalcar que un Código Penal es la carta de presentación de la sociedad de un país. Entonces, era necesario poder actualizar algunos delitos que actualmente se cometen en la sociedad hondureña. Nuestros objetivos serán conocer la terminología y poder comparar los artículos de los delitos contra la vida contemplados en ambos códigos penales. Vamos a definir esos delitos contra la vida en un marco teórico, explicar cuándo se comete un delito contra la vida, interpretar los artículos para poderlos comparar y a ver las diferencias entre ambos códigos, interpretar esos artículos, que es muy importante, analizar las agravantes, las atenuantes expresados en ambos códigos y poder enunciarlos. Este proyecto se justifica como un proyecto de investigación que nos ayuda a entender cómo funciona el sistema judicial de nuestro país, específicamente en este tipo de delitos. Comparar estos dos códigos nos da una visión de cómo ha evolucionado la sociedad hondureña y poder ver también de alguna manera la visión que tienen los legisladores en el Congreso Nacional referente a ese tipo de realidad social. Podemos encontrar algunos cambios, vamos a poder encontrar diferencias sobre todo en las penas, cómo serán castigados los agresores de este tipo de delitos. Iniciamos nuestro análisis con el delito contra la vida llamado parricidio. Todos conocemos a qué se refiere ese tipo de delitos, que es alguien que le da muerte a un familiar, a un descendiente o ascendiente, y está tipificado de manera independiente en ambos códigos, en el Código de 1983 en el artículo 118 y estipula una pena de 30 a 40 años. Miramos que este tipo ya de la pena varía en el Código del 2017, donde vemos que en el parricidio se redefine y se restablece la pena de prisión de 20 a 25 años en el artículo 194. Luego otro delito contra la vida es el aborto. En esta vemos similitudes, por ejemplo, en los años de la pena de 3 a 6 años, siempre se mantiene de 6 a 8 en el siguiente caso y de 8 a 10 en el siguiente caso. Si vemos una variación en lo que es en la multa que se le hace a los profesionales sanitarios. En el Código de 1983 establece una multa entre los 15,000 y 30,000 lempiras y sin embargo en el nuevo código, aparte de las penas que se establecen también una multa de 500 a 1,000 días de salario que deben de pagar los profesionales de la salud, ya sean colegiados o practicantes que realicen este tipo de delitos contra la vida. La inducción y auxilio al suicidio, ese es un delito que, aunque sea por voluntad de una propia persona suicidarse, también puede ser inducido por otra o otra persona pudiendo haber auxiliado a esa persona en el momento de cometer el acto y no lo hizo, entonces comete un delito. Y quien indujere a otro a suicidarse, como lo establece el Código de 1983 en su artículo 125, será penado con una reclusión de 3 a 6 años si el suicidio se consuma, es decir, si la persona muere. Y si
no pasara en el caso de no llegarse a consumar, tendrá de una pena de 1 a 3 años. Ya en el nuevo código, en el artículo 197, vemos siempre de 3 a 6 años si se consume el delito, y dice que esta pena, la inducción, si la víctima es menor de edad, incapaz o se emplea engaño, se aplican las penas correspondientes al homicidio. Ya vemos un cambio totalmente que no lo estipulaba el Código Penal anterior. En el caso del homicidio, que es uno de los delitos contra la vida más comunes, quien comete este tipo de delitos incurrirá en una pena, según el código anterior, de 15 a 20 años de reclusión y de 20 a 30 años cuando la víctima del delito fuese una autoridad, ya sea judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de centros penales. Y en el nuevo Código Penal establece una pena de 15 a 20 años en el artículo 192, pudiendo en el segundo párrafo del anterior tener agravantes en ese caso, y se especifica en otro artículo, no en el mismo que refiere al homicidio. El asesinato, ambos códigos tipificaban de manera diferente tanto el homicidio, hacían la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Vemos que en el código anterior, en el artículo 117, oscila una pena entre 20 a 30 años de reclusión. En el actual, de 20 a 25 años, pudiéndose incrementar de 25 a 30 si concurre circunstancias de precio o recompensa, es decir, si una persona le da muerte a otra porque le pagaron. Y eso lo establece el artículo 193. El feminicidio. Ese delito contra la vida es totalmente nuevo porque no lo tipifica como tal el código anterior, que esta es una de las nuevas delitos que se incorporan en ese nuevo código. Puede ser aquí donde vemos ese análisis o esa visión de los legisladores. Probablemente en 1983 se tomaban como un homicidio y no se diferenciaba por cuestiones de términos ese tipo de delitos, ¿sí? Que es cuando un hombre mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales, ¿verdad? Ante el poder de hombres y mujeres basados en el género. Ya ese nuevo código en el artículo 288 establece que tendrá el agresor una pena de 25 a 30 años de prisión. Luego tenemos el secuestro. El secuestro también puede ser catalogado como un delito contra la vida porque aunque de manera directa tal vez no se pretende darle muerte a la persona, pueden haber algunas circunstancias que la lleven a tal hecho, y entonces esta puede ser catalogado también, como algunos especialistas lo dicen, como un delito contra la vida. Las penas oscilan entre 5 y 10 años y si se desiste o se libera al secuestrado sin cobrar rescate, podrían llegar hasta una cadena perpetua si la víctima fallece. Las penas ya en el nuevo código se redujeron de 8 a 12 años de prisión, con agravantes que aumentan la pena dependiendo de las circunstancias, y si el hecho es previsto en el artículo anterior debe ser castigado con penas de 12 a 15 años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. El homicidio imprudente, quise recalcar también ese tipo de homicidio porque este es cuando no se realiza con algunas circunstancias de alevosía y ensañamiento, o no se realiza por intención, prácticamente, por decirlo, valga la redundancia, del agresor, que es algunos le llaman también homicidio culposo. Y en el autor del homicidio tendrá una pena de 3 a 5 años si el autor hubiese cometido el hecho con consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad. Entonces aumenta la pena de 5 a 8 años. Ya en este nuevo Código Penal, en el artículo 198, vemos cómo este tipo de delito es más aclarado y aumenta la pena de 3 a 7 años de prisión si la imprudencia es leve, y la pena debe ser de 1 a 3 años de prisión cuando este tipo de homicidio se comete con arma de fuego o explosivos,
y también vemos de 3 a 6 años la privación de derechos a la tenencia y aportación de armas y de conducción de vehículos, inhabilitación especial de profesión y oficio, en el caso de que se utilice un vehículo automotor por imprudencia profesional. Algunas observaciones que podemos ver en la estructura y extensión de estos dos códigos penales, vemos que mientras en el decreto 130-2017 se amplía en cuestión de artículos, hay más artículos 135, mientras que el anterior solo tenía 426 artículos. La clasificación de este delito contra la vida, podemos ver que en el Código de 1983 incluía delitos como homicidio, asesinato y parricidio con definiciones y sanciones específicas para cada uno. En este nuevo código hace la clasificación de una manera más detallada, incorporando figuras como hablábamos como el feminicidio, con definiciones más precisas y sanciones acordes a la gravedad del delito. La incorporación de estas nuevas figuras delictivas, aquí volvemos a hablar de esos delitos emergentes que son actuales en la sociedad relacionados con la violencia de género o el crimen organizado. Añade tipos penales como el feminicidio y otros relacionados con la violencia contra la mujer, reflejando una respuesta más adecuada a la actualidad social de nuestro país. La modernización y actualización, un exponente muy importante que podemos ver en esta comparación, y es que el de 1983 estaba adecuado y basado en una realidad tanto jurídica como social de los años 80, un poco más contemporáneo, y este nuevo, pues con toda la globalización, con todos los cambios estructurales que ha tenido la sociedad y el sistema jurídico, actualiza y moderniza basándose en estándares internacionales. Las recomendaciones, es importante señalar que aunque el decreto 130-2017 busca modernizar, aún hay mucho por hacer en este tema, no podemos quedarnos acá, hay que analizar algunos artículos, sabemos que incluso este nuevo Código Penal tuvo diversas críticas a nivel de sociedad y que pues fueron cuestionadas y deben de ser revisadas, buscando pues que no tenga impunidad ni protección contra algunos delitos y sobre todo contra los derechos humanos. Es importante que los operadores de justicia de alguna manera familiaricen ese tipo de modificaciones para poder asegurar la correcta aplicación de este nuevo Código Penal y también evitar este tipo de malas interpretaciones. Que las universidades de alguna manera tienen ese deber de ser parte de poder informar. Sería interesante que el Poder Legislativo las incluyera en este tipo de proyectos de ley, no como un agente decisivo, sino como un agente consultor que a través de sus consultorios jurídicos gratuitos también le puedan ofrecer a los legisladores una visión de la realidad social del país. Poder incluir ese nuevo decreto cambios significativos en alguna tipificación y penalización de algunos delitos contra la vida, introducir cambios sustanciales en la tipificación y sanción de estos delitos contra la vida en marco a la actualización legal del sistema hondureño y podernos adaptar a la necesidad de nuestro país. Es alguna de nuestras conclusiones. También la tipificación de estos delitos como el feminicidio y el sicariato demuestran la atención particular que tienen algunos fenómenos delictivos del país que requieren un trato específico, un trato especial. Es importante aclarar que este nuevo código sobre delito y asesinato se mantiene en esa diferencia que hacía desde el Código de 1983 en algunas circunstancias que diferencian entre si es un homicidio o si es un asesinato, elementos como la alevosía y el ensañamiento. Muy agradecidos por su atención. Esperamos que esta presentación y que
ese proyecto de investigación de alguna manera pues surta efecto en sus quehaceres diarios ejerciendo esta noble profesión de la abogacía. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.